Befrat Hashem Naaseh Venasliach. Vamos a hablar sobre el shofar. El shofar es la gran mitzvah que tenemos en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah la mitzvah de escuchar shofar, como dice la brajá, Asher Kedishanu Utav Sivano Nishmoa Kol Shofar, escuchar la voz del shofar. Esa es una mitzvah muy grande y es una mitzvah de la Torah. Y eso se estudia del siguiente versículo que está en Bamidbar, capítulo 29, versículo 1. Bejodesh Hashvi'i Behad lachodesh mikre kodesh yeh lachem kol melechet avodah lo ta'asu yom truah yeh lachem. Se los traduzco ahora. En el séptimo mes, que es el mes de Tishrei, Behad lachodesh, el primer día del mes, el primer día del Jodesh, de ese Jodesh, de Kodesh Tishrei, Mikre Kodesh, va a ser Mikre significa una reunión, Mikre es un caso santo, Kodesh es de santidad, y el Ahem, se va a hacer un día de santidad para ustedes. Kol melechet avodah lo ta'asu, todas las melajot no van a ser. Aquí en los días de Yom Tov no solo hay problema con las melajot, pero también en Shabbat, pero pareciera ser que Doraita es un poco más difícil, es más estricto, porque no solo está prohibido hacer melajá, por ejemplo, coser no es un esfuerzo, sino que, por ejemplo, mover un baúl grande en Yom Tov estaría prohibido porque hay que hacer esfuerzo, mucho esfuerzo. Y es otro tipo, hay otro tipo de castigo para esa transgresión. Por eso en Yom Tov hay que descansar, porque un día de la palabra se usa moed, es un día, en inglés se dice appointment, es una reunión con Hashem. Nosotros nos reunimos con Hashem y tenemos que estar preparados para eso. Yom lo ta'asu, Yom truah yeh lachem, será el día de escuchar el shofar. Yom truah, escuchar el shofar de ustedes. Y aquí se estudia que el shofar es de una mitzvah de la Torah. ¿Y quién escribió el Rambam también en el capítulo 1 de Alajot Shofar? Mitzvah hace, es una mitzvah positiva, una mitzvah de acción que hay que hacer. Shel Torah, de la Torah, Nishmoa Truah, escuchar Truah a Shofar, escuchar el sonido del Shofar de Rosh Hashanah. Hasta aquí lo que dice el Rambam. Ahora vamos a revisar los lugares donde aparece esto en la Torah y nosotros estudiamos. Está escrito en Vayikra. Entonces ya tenemos una, Bamidbar, es la primera que leímos, que simplemente hay que escuchar el shofar. Ahí no nos arregla nada más, tenemos que escuchar el shofar. Que ahora en Vayikra, Levíticus, lo que se dice no sé si a lo mejor debe ser en latino, en Vayikra, capítulo 23, versículo 24, Daver el Benei Israel lemor bejodesh hashvi'i behad lachodesh yeh lachem shabbaton zikaron truah mikra kodesh. Aquí dice así: háblale a los hijos de Israel y diles, bejodesh hashvi'i, en el séptimo mes, el primero del mes, será para ustedes Shabbatón, un descanso. Sicarón, un recuerdo, Truah, Mikre Kodesh. Así que dice Sicarón, Truah, recuerdo, Truah. Y en la Gemara dice lo siguiente. ¿Qué dice aquí? Se dice esto. Yo estoy traduciendo directo a la Gemara. Dijo Rav Levi bar Lachma, Amar Rav Hama bar Hanina, Katuv Echad Amar Shabbaton Zikaron Truah. Esa es la que acabamos de leer. Bekatuv Echad, otro lugar, Omer Yom Truah yeh lachem, un día de ruido o de sonidos, será para ustedes. Esa fue la primera que leímos.
No, porque, pero hay distinto, no es kasher, dice que no es una pregunta difícil esta, es una pregunta fácil. Esa pregunta fácil no es kasher, no hay una pregunta aquí. Kan, aquí, en el que acabamos de leer, Aji Taquina, así está explicando cómo se hace el shofar, cómo se toca, cómo se sopla el shofar, no sé cómo decir eso en español. Veod, y más aún, y todavía más, no melajá, no hay que hacer melajá. Y entonces dice la Gemara dice aquí de que hay una contradicción, entonces vuelve a explicar que no, que uno es para los días para shofar. Y el que dice que para shofar, que el día que cae en Shabbat, se toca, el día que no cae en Shabbat se toca shofar, y en los días que Rosh Hashanah cae en Shabbat no se toca shofar, sino se leen solamente los ¿cómo se dice? Lo que vamos a ver más adelante. Es un día de Zikaron, de recuerdo del shofar. Y la Gemara dice que no, eso no es así, porque en el Mikdash se seguía tocando en los días sábados. Ahora, lo que nosotros no tocamos, shofar, en Shabbat, es solamente un decreto de Rabanán, que se llama Shev Ve'al Ta'aseh. Por sencilla razón que la gente agarraba el shofar y salía y hacía pecado de trasladar un objeto de un recinto a otro. Entonces por eso se prohibió escuchar el shofar, para que la gente no tuviera esa tentación de sacar el shofar. Pero la verdad que se tocaba el shofar también en Shabbat. Así que la Gemara dejó eso. Rashi va a explicar en el segundo pasuk, en Vayikra 23, versículo 24, escribió Zikaron Trua. Aquí Rashi va a explicarnos lo que la Gemara no explicó. Zikaron Trua, Zikaron Pesukei Zikronot. ¿Qué es lo que significa Zikaron Trua? Son los versículos que nosotros leemos, que nos recuerdan el shofar, y nos recuerdan también a Kadaj Yitzhak, Shekara Tachtav, Shekerev Tachtav, Ail. Aquí lo que hay dos cosas. Uno, Zikaron Trua. Trua es el shofar. Y Zikaron son los versículos que hay en la Torá sobre de recuerdo. ¿Qué recuerdo? Que cuando uno los dice nosotros, y por tanto también Hashem, se va a recordar. ¿De qué se va a recordar? Se va a recordar de los shofarot, se va a acordar que hay shofarot, y también se va a recordar el Akadaj Yitzhak, porque el Akadaj Yitzhak fue el día de Rosh Hashanah, y Hashem hizo un milagro muy grande, y con el Am Israel, porque de ahí salió Am Israel. Él lo que hizo fue que tuvo compasión con Abraham Avinu, Rahamim, y finalmente, en vez de sacrificar a Yitzhak, sacrificó un cordero. Y de hecho, los mejores shofarot son de cordero. Son el cacho que tiene el cordero. Eso es el mejor de todo, porque eso ahí ya también con el mismo shofar uno está recordando la Kadaj Yitzhak. Y cuando uno le recuerda a Kadaj Yitzhak, lo que hace es Rahamim, misericordia. El Hashem misericordioso. Porque nosotros, nadie en este mundo, pero nadie se puede parar frente a Hashem sin que sea a través de la misericordia. Nadie tiene aquí en este mundo suficientes méritos para pararse ante Hashem. Pero cuando uno pide misericordia es otra cosa, porque ahí Hashem uno se presenta gracias a la misericordia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí Rashi nos dice que tenemos que tocar el shofar, y también tenemos que recordar el shofar, y tenemos que recordar también la Kadaj Yitzhak. Ahora, ya lo vamos a explicar más adelante, pero antes que se me olvide, nosotros, ¿dónde recordamos?
lo hacemos en la Amidá, en la Eshmonaese, como dicen, algunos dicen Amidá, otros dicen Eshmonaese. Ahí, en el Musaf, ahí cuando se toca el shofar, antes de tocar el shofar, nosotros decimos los versículos distintos que están. Los primeros son de shofarot, si no me equivoco. Los segundos son de Zikronot y los terceros son de Malhuyot. Yo en este momento no tengo un libro abierto, yo soy muy malo para los órdenes de las cosas. Entonces pero no solamente leemos tres veces, sino que leemos más veces, porque también leemos partamos con los shofarot, leemos shofarot que están en la Torah, leemos shofarot que están en los Nevi'im, y leemos shofarot que están en los Ketuvim. Y lo mismo con Zikronot de la Torah, Zikronot de Ketuvim, Zikronot de Nevi'im. Y lo mismo con el tercero, que es con Malhuyot. Leemos Malhuyot. ¿Qué significa Malhuyot? Significa reinado, que hablan del reinado de Hashem. Leemos también, leemos tres veces. En la misma braja leemos de la Torah, de los Nevi'im y de los Ketuvim. Está escrito ahí, la mayoría de los Sidurim de hoy en día ahí nos dicen, te ponen que son de la Torah, que son de los Nevi'im y son de los Ketuvim. Esos son, ahora, lo que está hablando Rashi aquí, que son de la Torah, esto es el de la Torah. Ahora los Rabanim agregaron los Nevi'im, agregaron los Ketuvim. Pero entonces, de acuerdo a Rashi, lo que nosotros vemos es que para tocar el shofar, para cumplir la mitzvah, tengo que la mitzvah y escuchar y leer también los Zikronot, los versículos que se los refiere Hashem. ¿Cuáles son los versículos? Están escritos en el Sidur. ¿Cómo llegaron al Sidur? Porque los Jajamim supieron cuáles son. Y ellos sabían toda la Torah, y sabían todo lo que sabían, nosotros no sabemos nada. Entonces ellos dijeron, estos son, y los pusieron. Ahora, entonces, esencialmente la mitzvah, Jajamim la pusieron en la Amidá del Musaf. Eso de acuerdo a Rashi. Ahora, vamos a leer lo que dice otra Gemara para entender un poquito más. Entonces, Umakor Gemara, en la Gemara, en Rosh Hashanah, dice, Beshem Rabbi Akiva, el famoso de Akiva, el nombre de él se dice, dijo a Kadosh Baruj Hu, Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, Veambru lefanai berosh Hashanah, digan delante de mí en Rosh Hashanah, Malhuyot, que dijimos el reinado, Zikronot, que son los recuerdos, y Shofarot, que son los Pesukim, que están hablando de cada una de estas cosas, del reinado, o del recuerdo, o del Shofar mismo. Malhuyot, reinado, que ahí nos está explicando para qué, Shetimlihuni Alejem, para que yo reine sobre ustedes. Eso aquí, yo voy a detenerme un minuto. Aquí hay una cosa muy importante en Rosh Hashanah. Esto es tremendamente importante. En Rosh Hashanah es el día que yo reconozco que Hashem es todo este mundo, es el reinado de Hashem. Hay gente que pregunta, ¿por qué nosotros no hacemos mejor? Primero Yom Kippur y después hacemos Rosh Hashanah. Y así llegamos en Rosh Hashanah limpiecito, porque ya hubo perdón. Es imposible. Porque si uno no reconoce primero al rey, no puede haber juicio. Una persona que el Señor es un Señor anarquista, que dice que no hay rey, que no hay nada, el Señor no puede ser sometido a juicio. ¿Por qué? Porque él no reconoce el juicio. Primero el Señor tiene que reconocer si hay rey. Lo primer paso, hay un rey. Segundo, vamos a ver lo que hiciste para ver si podemos llegar a un acuerdo, un arreglo. Por eso es muy importante que dice, son los Pesukim de Malhuyot, dice Rabbi Akiva, que son para que yo haga el reinado de Hashem, reconozca el reinado de Hashem. Y por eso es tan importante ese día. Ese día yo estoy reconociendo el reinado de Hashem en el mundo. Zikronot, los Zikronot, los recuerdos son para que suban los Zikronot.
arriba, al cielo, para que siempre recuerde las cosas buenas que hemos hecho y de las cosas buenas que Él nos ha hecho también. Y que no se olvide de ayudarnos, ser bueno con nosotros. Y shofar. Y también el shofar, porque con el shofar se han hecho cosas muy buenas. Y lo mismo está escrito en otra Gemara. De aquí se estudia, de estas dos Gemara, se estudia que el shofar, el shofar y los pesukim, el sonido del shofar y los versículos van juntos y son de la Torá decirlos, no es un agregado de los Rabanán. Los Malhuyot se estudian de otro pasuk, se estudia de un pasuk en Bamidbar Yud, en el versículo Yud, Beyom Simchatchem, el día de tu alegría, y en tu Moadehem, los días de tu reunión, también el Roshei Chodshechem, y también el primero del mes, ustedes hagan ruido de Hatzatzot. Hatzatzot son trompetas. Al Olehem, sobre sus Korban Olá. De al Tzivkei Shelmechem, y también sobre la carne de sus Shlamim, de los que vienen a completar el sacrificio. Y eso también dice aquí, la pasuk dice, que dice aquí, dice, de Ayulahem de Sicarón, y se dan ellos para recuerdo, para que se recuerde a Hashem, para recuerdo delante de Hashem. Ani Hashem Elokehem. Y de aquí se estudia otra cosa, aquí se estudian los Malhuyot, porque estaba la palabra Elokehem. Ani Hashem Elokehem. Y de aquí se estudian los Malhuyot. Entonces ya tenemos los Malhuyot, tenemos el Sifranot y tenemos el Shofar, y además tenemos el ruido del Shofar. Esas cuatro cosas van juntas de acuerdo a Rashi. Aquí lo dice Rashi, el mismo aquí. Al Olotehem de Bekardan Tzibur. Y aquí Rashi recuerda eso, y de acuerdo al Rashi, todo esto que yo he hablado hasta ahora es de la Torah misma. Y cumplimos una mitzvah de la Torah cuando escuchamos el Shofar. Y hemos dicho los pesukim, porque uno dice, ¿cómo es el asunto aquí? El asunto de aquí es que uno va diciendo la midá. Uno dice la midá, dijo las primeras 3 bendiciones. Después de las 3 bendiciones empieza la primera. Y la primera ahí vienen los versículos, digamos, de Shofar. No me acuerdo el orden. Viene el de Shofar y nosotros los leemos. Y después inmediatamente, ¿qué viene? Después viene el Shofar. Entonces iban juntos. El Shofar como que subiera esos versículos al Shem. Después viene otra brajá, y en esa brajá se habla de los Malhuyot, y después viene el Shofar, y sube los Malhuyot. Y después viene los Sikranot, se lee los Sikranot, se hace el Shofar, y sube. Ese es el orden más o menos. Yo no pensaba hablar del orden, pero para que es necesario, es mejor que lo explique un poco, pero todos tienen el Sidur para que lo vean. Y entonces, ¿qué significa eso? Esto significa lo siguiente. Esto significa aquí que todo eso es de la Torah. Todas esas acciones de la Torah. Ahora, la verdad es que Rashi no está solo, pero tampoco no tiene que discuten con él. El Ramban discute con Rashi. El Ramban es Nachmanide, y yo lo voy a decirle Nachmanide para que no nos confundamos con el Rambam, que después vamos a hablar del Rambam, y para que no se arme confusión, yo voy a hablar del Nachmanide. Nachmanide, en la Perashat Emor, Vayikra, en la de Vayikra que vimos antes, dice que no, él tiene una discusión con Rashi. Dice que no es así. Que los pesukim, los versículos que nosotros leemos, son asmachta. Asmachta significa que Jajamim estudiaron de ahí poner esos pesukim junto con el shofar, pero no son una obligación de la Torah. Y el Ramban el Nachmanide hace una kushia que todo el mundo habla que es una kushia muy fuerte a Rashi. Él dice lo siguiente, el Nachmanide. Dice que hay una Gemara en Rosh Hashanah, en el Masechet Rosh Hashanah, en la página Lamed Dalet, en el Amud Bet, dice: Olchim le makon shetokin ve'ein olchim le makon shemevarchim.
¿Qué dice la Gemara? Mevarjin significa cuando anda hay Hassan que haga la midá. O que haya minyan para que haya midá. Olhim le marcon chetokim, ¿qué significa? Usted está en la ciudad 1. Y está en la ciudad 2 para el lado derecho y en la ciudad 3 para el lado izquierdo. Y están cada una lejos. Entonces usted tiene la opción de ir o a la derecha o a la izquierda. Digan, bueno, siempre uno va a la derecha, pero esto es un ejemplo, no es lo que tenemos que hacer. Esto en este caso es otra cosa. Entonces, se va al lugar donde se toca shofar y no se va al lugar donde se dice la amidá. Dice la Gemara, pshita, seguro que así. Dice la Gemara, no, de oraita, de rabanán. No, el shofar, donde se toca el shofar es de la Torá. Y donde hay amidá es sin shofar, entonces de rabanán. Dice la Gemara, lo srija. No es así, eso no es pshita. Srija, de todas maneras lo necesitamos. ¿Por qué? Bueno, porque eso era obvio. Que uno va donde hay una misma de oraita y no de rabanán. De afalgab, incluso. De avadai a safek. Hay un lugar que es seguro. ¿Cuál es seguro? Seguro es que hay en el lado donde dice la midá hay minyan, pero no tienen cuerno para hacer shofar. Y en el lugar donde tienen cuerno para hacer shofar, no tienen minyan. Entonces dice que vaya al minyan, porque está escrito Sijón Teruá. Eso es lo que dice la Gemara. Y de aquí está clarísimo que donde está el shofar es de la Torá, y donde hay solamente los Zikronot es de Rabanán. Eso es una pregunta muy dura y muy difícil al Rashi, pero yo escribí en un artículo que Rashi puede explicar de la siguiente manera la Gemara. Hay una cosa, que una persona que está solo y tiene shofar, pareciera de esta Gemara, como entiende el Ramban, que uno no tiene opción de salir de los pesukim, de salir de los versículos. Pero eso es así. Una persona está solo y sabe tocar su shofar, el Señor dice los pesukim de que están escritos, los dice, no entró a la midá, dice los versículos y después hace tú, y listo, y salió, que los 3 veces, salió de los pesukim y salió del shofar, porque aunque esté solo, y eso, ahora, ¿qué pasaría si una persona, yo no he terminado todavía con Rashi, pero igual, ¿qué pasa si una persona no sabe decir, tiene shofar y no sabe decir los pesukim, no sabe leer? Entonces también puede decir, toca el shofar, él dice, como está escrito en la Torá, y después dice, tú, también salió, eso dice el Tur es el hijo de un rabino muy grande, que el Rosh, que era el rabino de Castilla, en España, y lo mismo el Tur, él vivió en Castilla, en España. Y entonces ellos dicen los pesukim y con estos versículos, y toca solo, incluso que no lo sabe. Entonces, ¿qué está hablando la Gemara para como lo entendió Rashi? La entendió Rashi de la siguiente manera: donde está el shofar, el Señor va a ir y ahí él va a decir sus pesukim y va a tocar el shofar. De la Torá salió. Pero en el otro lado, donde había minyan, él va a escuchar los zikronot, los va a escuchar en el minyan. Y ahí cumplió de Rabanán, porque Rabanán Tignu, Rashi sostiene que también cuando no tengo shofar, yo tengo que decir los pesukim. Y es lo que hacemos nosotros ahora en Shabbat. Este año tenemos Shabbat. No tenemos shofar, pero en la midá decimos los versículos. Los versículos solamente que agregamos por ahí Shabbat. Pero los versículos de lo que está con los Shabbat los decimos. No es que los omitimos en Shabbat porque no decimos shofarot. No, lo decimos igualito. Entonces Rashi dice que esto cumple. Decirlo solo no funciona en la Torá, pero funciona en Rabanán porque está dentro de la midá. Entonces de esa manera Rashi queda perfectamente bien con la Gemara esa, y no es cuchiarle Rashi. Entonces ya tenemos aquí que tenemos una discusión muy grande entre el Ramban y Rashi. ¿Cómo? ¿Quién queda la halajá? La halajá pareciera ser que, porque también Rabenotán sostiene algunas cosas como Nachmanide, y yo creo que el Rambam sostiene también como Nachmanide, y así que yo lo más probable es que quede así, pero nosotros queremos asegurarnos, porque es Rosh Hashanah, entonces nosotros, porque importa mucho la kavaná, la intención, lo que pensamos cuando nos sentamos a la misvá, entonces lo mejor es pensar
en la mañana, que todas las veces que se toque el shofar, pensar, si la halajá es que es de Rabanán, entonces yo estoy saliendo de Rabanán. Y si la misma esa que viene delante mío es de Oraita, entonces yo voy a salir de Oraita. Y se acabaron los problemas, porque uno y ahí eso se puede hacer. O si es así o si es así. Por ejemplo, nosotros cuando nos ponemos tefilín, hay tefilín de Rashi y tefilín de Rabenotam. Entonces, entonces uno dice, sí, las tefilín de Rashi son los kasher, entonces el otro no son tefilín, son correas nomás. Y si el de Rabenotam es kasher, entonces los de Rashi son correas, y así se hace, y así está escrito en un Shulchan Aruch. Eso se puede hacer, es normal y es muy bien visto para poder salir. Entonces, lo es muy importante que uno eso, de hecho uno debería anotarlo, acordarse, cuando empiece cuando va a la tefilá, ya decir que sí, la misma de la Torah, entonces yo salgo, voy a estar saliendo de la Torah, y si es de Rabanán, yo salgo de Rabanán, para que uno tenga problemas ni se confunda. Eso se llama una condición general, y con eso ya la cosa va a andar bien. Ahora, hay una discusión muy grande si el shofar hay que estar parado o sentado. Parado o sentado es muy importante porque va a depender cómo se dice en la Torah. Hay varias opciones. Hay una opción que dice que hay que hacerlo parado por ese pasú que vimos de los hasosrot, de las trompetas, que las trompetas se tenían que tocar paradas. Y lo mismo, entonces, como las trompetas y el shofar son muy similares, la halajot, entonces también el shofar tiene que ser parado. Otra opción es que el shofar es parado porque dice la gem, como leímos en el primer versículo que leímos, dice Yel Gem, Kol Melajá, Yel Gem, será para ustedes. Y lo mismo está escrito en el Omer, cuando se iba a cortar el Omer, dice la gem. Y también, entonces, y en el Omer tiene que ser de pie, cortar el Omer de pie porque dice la palabra cama, parado. Entonces, aunque se refiere al, ¿cómo se llama? Se refiere al ¿cómo se llama esto? Se refiere a la no es trigo, sino que no sé cómo dice en español, cebada, creo que no es cebada, no me acuerdo el nombre, seorá se dice en hebreo, si no me equivoco. Bueno, ahí es donde dice cama y hay que estar parado, entonces estudia de ahí para acá parado. Entonces esto estar parado o no estar parado es de la Torá, es muy importante saberlo, y por esto, bueno, nosotros la mayoría de las veces estamos parados, y de hecho estamos parados todas las veces, eso es así. Ahora, la pregunta también depende mucho, ¿cuál es la misvá? Si la misvá es que yo tengo que agarrar un shofar y hacer ruido con el shofar, entonces tengo que estar parado, porque el que toca el shofar tiene que ser parado. Pero si la misvá es solamente escuchar, va a depender. Si es solamente escuchar, el que tiene que estar parado el que hace sonar el shofar, y los otros podrían estar sentados. Y en ese caso, pero si la misvá no es solamente escuchar, sino que el que está haciendo el ruido es como si yo mismo estuviera haciendo haciendo el sonido del shofar, con una regla que dice shomea, que el que escucha es como que está hablando, entonces yo estoy escuchando el ruido, es como que el ruido está saliendo de mí. En ese caso yo tendría que estar bien de pie. Ahora, no hay, de verdad que hay una que se llaman de Meyushav, hay una que se llaman las tequiot, dicen los sonidos del shofar sentados, que están sentados, esos son los primeros, pero no estamos sentados, igual estamos parados. Se llaman sentados, pero igual estamos parados. Esos sería lo único que podrían estar sentados, pero el resto estamos todos parados, así que no hay ningún problema. Si una persona mayor tendría que preguntar, yo le convendría que le preguntara al rabino de su sinagoga si él puede estar sentado o no, pero hay que hacer el esfuerzo de estar parado porque pues esto es de la misma de la Torah. Ahora, hay una cosa muy interesante en el Rambam. El Rambam dice lo siguiente. El Rambam dice que después que escuchó las primeras, digamos las de Meyushav, las nueve o 10 ruidos, ¿por qué hacemos distintos ruidos? ¿Por qué decimos Shuvarim, Truah, Tkiá? ¿Por qué decimos estos tres? Porque no sabemos a qué se refiere a Truah. ¿A qué le llama Truah?
si al largo, tú, o al corto, tú, o al mezclado, no sabemos. Entonces por eso hacemos todas estas combinaciones, y todas las combinaciones son Safek de la Torá. Como son Safek de la Torá, entonces tenemos que escucharlas muy bien todas, no se puede omitir. Pero hoy en día nosotros decimos 9 en cada vez, así que tampoco hay problema, que porque sigue escucharla muy concentrado y no hacer ruido, no estar pensando en otras cosas. Hay que pensar en eso, y también hay que ablandar el corazón, porque estas cosas también, cuando uno ablanda el corazón, uno le hace más lugar a Hashem. Eso es muy importante, hacerle lugar a Hashem, porque aquí lo más importante es que Hashem esté dentro de nosotros. Y ahora, entonces el Rambam dice que ahí, y las siguientes, como ya salió del Safek, porque hay mucho, con lo que estoy diciendo, hay muchas dudas, entonces ya puede decirlas como de sentado. No recuerdo lo que dice el Rambam, lo tengo más adelante, pero no lo voy a buscar ahora porque el tiempo ya me está pillando. Entonces, entonces ahí de uno sí. Entonces ahí dice mucha gente que dice, bueno, pero entonces el Rambam, la principal salió de la Torá. Y si la principal salió de la Torá, el Rambam sostiene como Nachmanides. ¿Por qué sostiene como Nachmanides? Sostiene como Nachmanides, que dice que no hay versículos de la Torá, porque en las primeras que que dijimos que eran de Meyushav, las primeras que dijimos que se llamaban las sentadas, aunque son paradas, se le llaman sentadas, ellas no tienen versículos. Entonces ahí vemos que Rashi está más solito, pero igual no cuesta nada pensar en las dos opciones, sale lo mismo, y que Hashem nos bendiga, y esa es una misvá muy, muy importante en Rosh Hashanah. También hay otra misvá, que es la misvá que es día antes de Rosh Hashanah, que es borrar las promesas. Y eso se juntan grupos de a 4, 3 hacen de jueces y uno habla, están escritos ahí en todos los sedurim, como uno hace la anulación de las promesas. Es muy importante llegar a Rosh Hashanah sin promesa, porque no hay promesas que no cumplió, y eso es pecado. Entonces no se hace. También en misvá saludarse con los amigos, no tener enemigos. Si tiene alguien a uno que uno le cae mal, porque somos débiles, hacerle alguna simpatía para que se pongan en el día bueno, cómo está mi amigo, mi rey, para que no hayan, ¿cómo se dice? No hayan cortocircuito, porque en Israel somos como un sistema eléctrico que tiene distintos tapones, y de repente cuando se pelean dos Yehudim, ahí se produce un cortocircuito entre este tapón y este tapón, todo lugar, y entonces ahí ya hacemos daño a mucho más de lo que pensábamos. Bendiciones para todos, que sea una linda semana llena de slijot, que nos acerquemos a Hashem y que tengamos Shana Tová Umetuká.